Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. La paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy vamos a transmitir un video más. Un video en el cual hemos depositado el resumen de este gran apologista Dave Armstrong. Punto número 7 de estos videos en la investigación de la Inquisición protestante. Datos totalmente fidedignos, y también vamos a tener un video aparte presentándote toda la bibliografía que nosotros hemos utilizado para darte a conocer estos datos en resumen. Pero ya iniciando con el saludo y la presentación, vuelvo a recalcarles, este es el tema: la censura protestante. Punto número 7, video número 7 de los videos de la Inquisición protestante. ¿Cuál es la visión general sobre la censura protestante? Bueno, los primeros protestantes no fueron los campeones de la libertad de expresión, ni siquiera de la libertad de prensa, como quieren hacerte creer, porque la prohibición de la misa y el forzar al asistir al culto protestante por medio de las leyes civiles son ejemplos de esta intolerancia respecto a la libertad o de acción o de pensamiento. Desde el principio, la vida religiosa protestante estuvo influenciada por la desesperanzante contradicción de que Lutero, por un lado, impuso como deber sagrado en cada individuo en todos los asuntos de fe dejar a un lado la autoridad, sobre todo la de la Iglesia, y seguir su propio discernimiento, mientras que por otro lado los teólogos reformistas otorgaron más peso al poder de los príncipes sobre la religión, sus tierras y los individuos. Nunca Lutero trató de resolver esta contradicción. En la práctica, Lutero estaba complacido de que el príncipe estuviera al control supremo de toda la religión, la doctrina y de toda también la Iglesia, y también estaba muy complacido con otorgarle el derecho y la obligación de sofocar cualquier credo que difiriera con el mismo suyo. Lo dice Jansen, lo dice Johann van Dallinger cuando escribe Kirchen en 1861. Otro que es muy importante también citar es este mismo Jansen, que te dice que el cuerpo doctrinal de Melanchthon había sido satisfactorio por mucho tiempo en la Sajonia, pero a raíz de las controversias cripto-calvinistas, el elector Augusto prohibió los trabajos de impresión, el control de la prensa que Melanchthon había utilizado en contra de otros, ahora se le revertía. En las ciudades protestantes, numerosos predicadores con gran celo y con la ayuda de las autoridades municipales se movilizaron para suprimir los escritos de los corrientes opositores. Cuando Lutero comenzó a escribir sus libros se decía, recordando a Frederick Stanfilus, que sería contrario a la libertad cristiana si los cristianos y la gente común no tuvieran la posibilidad de leer toda clase de libros. Ahora, sin embargo, los luteranos mismos estaban prohibiendo que se adquirieran y leyeran los libros de sus oponentes, miembros apóstatas y de las sectas. Lo dice también Jansen. Los príncipes protestantes amaban y promovían la censura porque con esta se acallaban la bien merecida denuncia en contra del robo de los bienes de la Iglesia y de otros hechos de interés propio e incluso actos totalmente criminales. La violación a las órdenes de censura eran castigadas con severidad en todas partes. Lutero prohibió las Biblias católicas. Jansen escribió un caso de censura hipócrita de Lutero en 1529. ¿Cuál es? Pues es esta. Lutero puso en movimiento su pluma con motivo de la traducción de la Biblia católica, La libertad del mundo, que proclamaba para sí mismo
no la compartía con su oponente Emser. Cuando se enteró que la traducción de Emser estaba por ser impresa en Rostock, no solo apeló a su seguidor, el duque Enrique Mecklenburg, con la solicitud de que, por la gloria del Evangelio de Cristo y la salvación de todas las almas, detuviera esa impresión, sino que también logró que los consejeros del elector de Sajonia respaldaran esta acción. Lutero negó el poder de las autoridades católicas para prohibir sus libros, pero por otra parte invocaba a las autoridades civiles para impedir los escritos que le disgustaban. Esto te lo dice Jansen también. Lutero y Melanchthon prohibieron los libros provenientes de Suiza y de los anabaptistas. Cuando la controversia sobre la última cena del Señor comenzó en Wittenberg, tomaron las máximas precauciones para prohibir los escritos de los reformadores suizos y de los predicadores alemanes que compartían su punto de vista con los suizos. Con la instigación de Lutero y Melanchthon, el elector Juan de Sajonia publicó un edicto con el siguiente efecto: no será permitida la venta y lectura de los libros o panfletos de los anabaptistas, de los sacramentalistas, etc. Y aquellos conscientes de la violación de estas mismas órdenes y no la denuncien serán castigados con la muerte y la pérdida de sus propiedades. También te lo escribe Jansen. Melanchthon exigió de la manera más severa y exhaustiva la prohibición de los libros que se opusieran a las enseñanzas luteranas. Los escritos de Zwinglio y sus seguidores fueron puestos de manera formal en el índice de Wittenberg, o sea, en la lista negra. Universidades protestantes. Por otro lado, el antagonismo también creció entre las universidades protestantes, una reprochada a otra por ser promotora y fuente de falsa doctrina. Wittenberg en estos últimos tiempos consideraba como la cuna de la nueva revelación y de la recién espabilada Iglesia de Cristo. En 1567 fue llamada apestoso pozo del diablo. Otras ciudades protestantes, ¿cómo era el ambiente? Pues en Estrasburgo los escritos católicos fueron totalmente prohibidos. Ya en 1524, el Consejo de Frankfurt ejercía estricta censura. En 1532, en Rostock, el impresor de los Hermanos de la Vida en Común fue enviado a prisión, ya que él acostumbraba publicar las desventajas del protestantismo. Los príncipes, al modo de la vieja moda bizantina, se consideraban a sí mismos teólogos. De esta manera ejercían la censura de forma totalmente directa. Los casos, por supuesto, son múltiples. Se han escogido los más ilustrativos en cuanto a la hostilidad protestante hacia la libertad de prensa. Ustedes han visto que no había la libertad que se suele hacer creer a sus mismos hijos de los hijos de los hijos, a sus mismos nietos, que son los sectarios. Los sectarios de hoy en día levantan la bandera y dicen: la reforma protestante ha promovido la libertad. Esto es totalmente falso. Los protestantes lo único que querían era, a toda costa, a todo precio, con sangre o con tortura o con castigos, imponer su doctrina. No permitían las Biblias católicas, no permitían la impresión de otros libros, no permitían la libertad de culto, la libertad de religión. Era una imposición. Por eso esto se llama la Inquisición protestante. Así de nefasta ha sido. Esto, en el sentido de Inquisición, no llega más allá pues de su significado, es más, la sobrepasa, porque el significado de Inquisición prácticamente es una investigación muy minuciosa que la Iglesia Católica la ha hecho, pero en este caso, Inquisición, en el caso de los protestantes, se convierte en sinónimo de asesinato. Mi nombre es Boris Soto y esto ha sido toda la ilustración, o por lo menos un esbozo de la ilustración de esta
gratuita entrega para todos ustedes. La bibliografía, como te hemos prometido, lo vas a ver en pies de página de cada uno de estos mismos videos, para que tú puedas tener en tus manos los escritos directos de aquellos historiadores, incluso de aquellos teólogos, o mejor dicho, de aquellos expertos protestantes en su materia. Lo aseveran, lo admiten, solo que lo ocultan. Como son servidores del divisionismo, no les conviene que la Inquisición protestante se sepa. Nosotros te estamos dando la historia real e incluso datada en los mismos cantones, en las mismas ciudades donde ejercía el poder la Reforma protestante. Ustedes van a ver, si investigan estos libros y todavía muchísimo más allá, les invito a ustedes, mis hermanos católicos, a ustedes también, a los sectarios que se han dejado engañar, a los católicos que han apostatado de la fe, les invito también a reconocer en la historia estos hechos de sangre. A la Iglesia Católica se la sataniza, a la Iglesia Católica se la calumnia sin presentar pruebas, pero nosotros somos distintos. Te presentamos la historia tal y como